Sesión 9. Determinación de propiedades de alimentos. Para la sesión del día de hoy, usaremos modelos de cálculo independiente para la determinación de propiedades térmicas como la densidad, capacidad calorífica, conductividad y convectividad térmica del alimento, y propiedades materiales como la difusividad y convectividad-difusividad. Esto aplicado en pierna de cerdo sometida a un proceso de ahumado convencional, revisando de forma integral varias de las herramientas desarrolladas a través del curso. En esta sesión vamos a realizar la simulación de una pierna de cerdo, que tiene dentro de sus características 30 centímetros de diámetro y 50 centímetros de altura. Tiene una cámara de ahumado que va a tener una entrada de aire, de humo a 2 metros sobre segundo, y este va a estar en flujo turbulento. También se va a considerar que se va a presentar flujo de calor de tipo convectivo y un flujo de masa convectivo difusivo. La temperatura inicial de la pierna es de 50 grados centígrados a una presión de una atmósfera. También se considera que el peso molecular promedio de las proteínas del complejo actina-miosina, principal componente de la carne, es de 200.000 daltons, y el peso molecular del humo, considerando que su componente prioritario es el monóxido de carbono, es de 28.01 gramos por mol. Obviamente esta es una consideración modelo, sabemos que el humo puede tener muchos otros componentes, algunos incluso componentes como las piracinas que van a proporcionar aromas específicos, pero como modelo el monóxido de carbono es el más conveniente. La temperatura de este humo va a ser de 150 grados centígrados, la humedad inicial de la pierna va a ser de 55.1% y se busca que se lleve a una humedad final del 40%. Asimismo, la concentración del humo es de 7.140 moles por metro cúbico. Bien, se va a trabajar una geometría en 2D axisimétrico donde se va a presentar la frontera. Vamos a suponer que esta es la cámara de ahumado y que nuestra pierna está colgada en esta posición. En este caso se va a tener un flujo de aire de tipo turbulento que va a ir de abajo de la cámara hacia arriba, un flujo de calor convectivo que va a entrar hacia la pierna, un flujo de masa salida de agua de la pierna hacia el entorno y un flujo de masa de entrada, en este caso el humo, que va a entrar hacia nuestra pierna. Ese va a ser nuestro sistema modelo con el que vamos a trabajar. Vamos a utilizar las propiedades térmicas de la carne de cerdo. En este caso vamos a utilizar, como ya lo vimos en otros ejemplos, la ecuación de Choyokos para determinar las propiedades de nuestro alimento. Se tiene una condición inicial a 55.10% de agua o 30.500 moles por metro cúbico, una condición final de 40% o alrededor de 22.160 moles por metro cúbico y una condición media logarítmica de 47.15%. Para esto vamos a utilizar entonces la ecuación de Choyokos. Aquí vemos una tabla de la ecuación de Choyokos y vemos algunos de los elementos que van a ser necesarios para el cálculo de esta propiedad. Esto lo vamos a visualizar en el archivo Excel que vamos a tener adjunto en la sesión. Aquí tenemos el archivo Excel antes mencionado y bueno, ustedes ya lo revisaron en otro tipo de problemas. Aquí vamos a explicar de dónde vienen estas ecuaciones, esta serie de ecuaciones que son la correlación de estas gráficas. Para nuestro caso práctico partimos de una hoja de Choyokos, aquí la tenemos. En este caso, lo que yo aplico es las ecuaciones específicas para cada uno de los componentes a fin de determinar Cp, densidad, conductividad y en caso de que tuviéramos una solución azucarada, la viscosidad, que en este caso no va a aplicar. Tenemos la composición media logarítmica de nuestra carne y si se fijan yo tengo aquí el análisis a 0, a 1, a 2 y así sucesivamente lo hago a distintos grados centígrados hasta alrededor de 100 grados centígrados. Más adelante lo veremos. Retomando la presentación entonces, nosotros vamos a ver que tenemos esta tablita de la ecuación de Choyokos
Y lo primero que se calcula es la fracción volumétrica. La ecuación para el cálculo de fracción volumétrica es la que tenemos aquí presente, donde tenemos el valor de ajuste de la fracción molar entre la densidad sobre la sumatoria de la fracción molar y la densidad total de todo nuestro producto, es decir, toda la suma de estas densidades. Obviamente, para calcular la fracción volumétrica necesitaríamos la densidad. ¿De dónde sacamos la densidad? Bien, la densidad la vamos a ocupar, o vamos a calcular con esta serie de ecuaciones, una específica para carbohidratos, cenizas, fibra, grasa, proteína, agua y en caso de que aplique hielo. A estos valores vamos a obtener estos datos, perdón, a estas ecuaciones vamos a obtener estos datos y lo vamos a multiplicar por su fracción másica, o sea, 994 por 913 por y así sucesivamente. De modo tal que al final vamos a realizar la sumatoria de todos estos términos para determinar el valor de la densidad, tal como lo aplica esta ecuación que tenemos aquí abajo. Vamos a hacer eso mismo para el CP. Una serie de ecuaciones. Esto es una explicación muy rápida del concepto de Choyokos, nada más es para que vean de dónde lo obtuvimos. La ecuación general para el CP y también para la conductividad. De aquí lo que se hace es realizar esta serie de cálculos a distintos grados centígrados. ¿Para qué? Para generar gráficas. Aquí yo tengo el estudio ya convertido a Kelvin del valor de CP, el valor de densidad y el valor de conductividad para mi producto. Y entonces lo que se va a hacer es calcular la tendencia de estos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Nos vamos a ir al archivo Excel adjunto. Y aquí en el archivo Excel voy a abrir esta hoja que dice densidad. La hoja de densidad tiene los datos de la densidad obtenida a cada una de las temperaturas. Y luego lo convierte la temperatura en Kelvin para generar un perfil, o bueno, sí es un perfil de toda nuestra densidad cambiante en función de la temperatura. Y lo vamos a ajustar a un modelo de cálculo de regresión polinomial. En este caso, con la regresión polinomial, lo que yo tengo son las sumatorias de los coeficientes. Es un método numérico utilizado comúnmente por nuestros alumnos para determinar los coeficientes de una función de tipo polinómica, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto orden, si no estoy equivocado. Y en función a una serie de matrices podemos nosotros obtener los coeficientes. Para este caso, me indica que para la densidad mis coeficientes son menos 0.01844, 0.779, 944, que son estos que tenemos aquí. Esto lo hacemos no solo para la densidad. Aquí tengo hojas que voy a mostrar para la conductividad y para el CP. Aquí tenemos. Y entonces ya tenemos ya tenemos el fundamento de donde obtenemos las propiedades térmicas de nuestro sistema. Estas ecuaciones son muy útiles porque justamente se adaptan a las necesidades de Thomson Multiphysics para que nosotros pongamos las propiedades térmicas. Regresando a nuestra presentación, entonces aquí podemos observar los valores de los coeficientes para las ecuaciones para el CP, la densidad y la conductividad. Y estos los vamos a utilizar en nuestro modelo de simulación. Para la porosidad, lo que vamos a realizar es el cálculo de la humedad. Bueno, tenemos el dato de humedad y la actividad de agua. Estos son datos experimentales. La multiplicación de la actividad de agua por el porcentaje de humedad me va a dar la porosidad, como lo vimos en la ecuación, donde tenemos la porosidad para aquellos alimentos que tienen alto contenido de agua. Y hacemos lo mismo para la humedad final. Se calcula la porosidad media logarítmica y en función a eso tenemos una función que nos describe cómo va a cambiar la porosidad en función a la concentración de agua. Esta depende de la concentración de agua y también la vamos a utilizar para nuestra simulación. Para el coeficiente convectivo vamos a suponer que nuestro modelo es una especie de elipsoide que tiene un semieje A y un semieje B. En este caso mi semieje A es de 25 centímetros y el semieje B de 15 centímetros. Tenemos una velocidad de 2 metros sobre segundo y esto va a ser muy útil para nuestros cálculos. Y vamos a calcular el perímetro con esta ecuación de nuestro elipsoide. Teniendo el valor del perímetro, vamos a suponer que nuestro aire va a fluir desde este punto hasta este punto como si fuera una especie de placa. Y
la longitud de flujo va a ser la mitad del perímetro que tenemos. Muy bien. Luego vamos a utilizar la serie de ecuaciones de transferencia de calor apropiadas. Vamos a calcular el número de Reynolds, pero un número de Reynolds lineal, dado que no es una tubería, utilizamos o sustituimos con la longitud, que en este caso se calculó a partir del perímetro, y sabemos que en este caso el límite del número de Reynolds es de 15.000 de laminar a turbulento. Tenemos una ecuación para el número de Nusselt para flujo laminar y una para flujo turbulento. En teoría, nosotros vamos a trabajar turbulento, pero hasta que no calculemos el número de Reynolds, lo sabremos. Y finalmente, para calcular el coeficiente convectivo H es igual al número de Nusselt por la conductividad de la carne entre la longitud de nuestro sistema. Lo que realizamos es una tabla para las propiedades del humo. Tenemos la temperatura, la densidad del humo, la viscosidad, la conductividad, el número de Prandtl, los cuales ya los obtuvimos de algunas tablas o de algunos artículos previos. Se calcula el número de Reynolds, se ve que este es un valor muy alto y por lo tanto suponemos que este es de tipo turbulento. Se calcula el número de Nusselt y finalmente se calcula el coeficiente H para las distintas temperaturas. Luego se grafica la temperatura en Kelvin contra el coeficiente convectivo y se obtiene la siguiente gráfica. Con la correlación nosotros tenemos una función que nos permite describir el valor del coeficiente convectivo en función de la temperatura. Continuamos con la difusividad del agua en la carne. El agua se va a mover dentro de nuestro sistema y esto se va a obtener en función a datos experimentales de secado de la carne. Esto se obtuvo a partir de un estudio experimental y se observa que a distintas temperaturas se tienen distintos valores de difusividad, los cuales se comportan de una forma exponencial, lo cual es esperado para procesos de secado, que se describen con esta ecuación. Para la difusividad del agua en el humo, cuando ésta sale al entorno y se dispersa en nuestro humo, vamos a utilizar el método semiempírico de Fuller y colaboradores y vamos a calcular la difusividad de agua monóxido de carbono. Se considera la presión de una atmósfera, se considera la masa del humo, del monóxido de carbono, del agua, el volumen atómico del monóxido de carbono y el volumen atómico del agua. La ecuación que se va a utilizar es la que tenemos a continuación. El cálculo de difusividad es igual a 1 por 10 a la menos 7 por la temperatura a 1.75 por el inverso de los pesos moleculares elevado a un medio sobre la presión en atmósferas por la sumatoria del volumen atómico a la 1/3 en el componente A y del componente B, todo este término al cuadrado. El método semiempírico de Fuller y colaboradores considera valores estadísticos correlacionados sobre los volúmenes atómicos de cada molécula de gas y nos permite calcular la difusividad a distintas temperaturas. En este caso se plantea graficar la difusividad contra la temperatura en Kelvin y tenemos nuevamente nuestra gráfica donde vemos el valor. Este se comporta de manera prácticamente lineal y entonces aquí tenemos la función que nos describirá la difusividad del agua en el entorno o en el humo. Muy bien. Continuamos con la difusividad del humo en la carne. Este humo va a entrar a nuestro sistema de carne y se va a calcular con la ecuación de Paulson. La ecuación de Paulson nos permite describir el comportamiento de nuestro sistema en función a el peso molecular de la proteína, la concentración de la proteína y la densidad. Muy bien. Y entonces de igual manera graficamos la difusividad contra la temperatura y tenemos una función de segundo orden. Esto nos va a servir para identificar cómo el humo entra a nuestro sistema cárnico. Sin embargo, tenemos que considerar que el agua y el humo, así como el humo y la carne, tienen un movimiento convectivo y tenemos que calcular ese coeficiente convectivo. Como el humo se está moviendo a cierta velocidad, va a tener ese efecto que va a provocar un agregado al impulso de entrada o de salida de los materiales a nuestra pierna de cerdo. Tenemos para el coeficiente convectivo el número de Reynolds nuevamente, pero ahora vamos a calcular el número de Schmidt, que es el que nos define la capa límite mecánica y material. Un coeficiente JD, este coeficiente JD o factor de Chilton-Colburn
nos permite determinar una relación de aproximación para el número de Sherwood para flujo turbulento. Ya sabemos que este es flujo turbulento. El número de Sherwood, que nos permite obtener el coeficiente de transferencia de masa convectivo, y el valor del coeficiente de transferencia de masa en función a la velocidad, al factor de Shelton-Colburn y al número de Sherwood. Muy bien. Generamos una tabla para transferencia de masa convectiva, suponiendo que son como una especie de placas, que son planas. Esto no es cierto, obviamente nuestra figura, nuestra carne es en realidad una especie de ovoide, pero es lo más cercano que tenemos a una ecuación, pues con la que vamos a trabajar. Y tenemos en esta serie de tablas el cálculo de Reynolds, el de Sherwood, el JD o factor de Shelton-Colburn, y el número de, perdón, este es Smith y el número de Sherwood. Y nuestro coeficiente Kc, graficamos los coeficientes y tenemos una función del coeficiente de convección-difusión en función a la temperatura. Lo mismo se realiza, pero para el humo carne, cambiando las propiedades de densidad y de viscosidad. Y aquí se tiene el coeficiente convectivo para el humo en carne. Todos estos coeficientes, o si quieren ustedes revisar cómo se obtuvieron, los vamos a poder verificar en el archivo Excel anexo. Se los comparto. Aquí en nuestro archivo Excel tenemos los cálculos, ya lo habíamos mencionado, densidad, porosidad, transferencia de calor por convección, el coeficiente H, difusividad de agua a carne, difusividad de agua en humo, la Kc convectivo, la difusividad con la ecuación de Paulson y el KCD, el humo en la carne. O sea, de aquí vienen todos los cálculos necesarios para nuestro sistema. Ya ustedes lo pueden revisar, yo les voy a compartir este Excel, pues para que ustedes tengan más o menos una idea de dónde sacamos estas ecuaciones. No es el objetivo de este curso aprender a calcular esto. Esto básicamente ya es un curso formal de transferencia de calor o transferencia de masa y por lo menos nos tomaría un semestre revisar ambos conceptos de manera completa. Aquí nada más es para verificar de dónde se obtienen y que les dé un poco de panorama de lo que ustedes pueden hacer en proyectos personales. Pero para terminar de revisar todo esto vamos a entonces construir nuestra simulación. Sin embargo, eso lo veremos en el siguiente tutorial.